terapia de pareja, última opción o principio del fin. Si estás intentando que se salve y te está diciendo tu pareja, creo que ese es el camino y ya tienes muchas broncas, pues da tu brazo a torcer y ve a la maldita terapia, ¿no? Fue mucho tiempo de pedir que fuéramos a terapia juntos. Rogué, supliqué por la terapia y no fui escuchada hasta el último minuto. Uf, que cuando ya llegamos a terapia, yo ya estaba como súper desenamorada. Mi psicóloga habló con él. A ver, Laura está hasta acá, ¿no? O sea, tú sabes si vienes o no vienes. No me abrió su corazón en eso que yo quería. Llegamos muy tarde. Sí. ¿No? Y creo que las terapias de pareja creo que funcionan muy bien a tiempo. ¿Tú alguna vez has pensado que tú y yo deberíamos ir a terapia de pareja? No. Honestísima, no mientas porque estamos en un programa. No. Y fui honesto, sincero, me abrí, lloré, fui vulnerable, escupí todo lo que sentía y... Sí llega un momento en el que volteas y dices, te quiero un chingo, pero ya no te amo. Pues ya no somos pareja, ¿no? O sea... Creo que la mejor manera de conocerte a ti mismo es a través de tu pareja. 100%. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Abanico de perimenopausia. Espérame. Yo también vine preparada. Perfecto. Muy bien. No crezcas, es una trampa. No, pero eso es un statement grande respecto a cómo me siento hacia el calor. Y yo también, y Lau también siento. Sí, exacto. Sí, pues ahora algo trae mi abanico, mi abanico pitero. No. Siento que ya cuando eres señora ya es, o sea, yo siempre lo traigo en la bolsa, no sé tú. Sí. Cuando traes bolsa, porque regularmente es... Mi amor, ¿me guardas esto? Sí, quería vieja, ¿no? Pero yo sí, porque no tengo quien me cargue. Anuncio. Peor, soltera la señorita. En búsqueda. Este bombón está en búsqueda, ¿eh? ¿De quién guarde esta? Oigan, pues estamos con una invitada de lujo. Por fin se nos hizo, le estuvimos rogando durante meses y apenas nos abrió su agenda. Es correcto. De ese nivel. Estoy súper ocupada. No, yo sé, los otros igual, o sea, por favor. No te culpamos, no se culpan. Pero ahí les va, se llama Laura. Sí. Y es la mejor amiga de su prima hermana, que no vamos a decir su nombre, pero tú sabes quién eres. Y ella nos cae mejor que su prima. Nos cae mejor que tú, ya sabes quién eres. Pero bueno, hoy estamos con un tema muy chavocho. Ok. De primer nivel. Ok. Aquí la señorita Laura. La señorita Laura. Señorita Laura. Laura no está, Laura se fue. ¿Qué pasa, el desgraciado? Todo muy bien. Bravo, muy bien. ¿Ya ves por qué nos cae mejor que tú? Te amamos, obvio. Ya sabes que te amamos, bitch. Pero bueno, este tema está muy bueno. Laura es una mujer empoderada, divorciada. Vamos a hablar de un tema, o sea, sí, obviamente un tanto cuanto del divorcio, pero no es el tema central, sino hablar de terapia de pareja, última opción o principio del fin. Ok. ¡Fuerte! Sí, me quedé así de, wow, ¿qué pedo? Que cabe mencionar que yo... ¿No sería última opción o primera opción, más bien? Es que espera, ese es el debate justamente. Ajá. O sea, yo he escuchado terapeutas decir que hay personas que sí arreglan el matrimonio, pero que hay muchos otros que es como que la manera inconsciente que buscan para despedirse bien. Ok. Válido también y padre, ¿no? Porque cuántos divorcios conocemos que terminan en fatalidad, ¿no? Absoluta. Por lo menos, o sea, separarte. Así, mira, sí. Sí, claro. Y por lo menos separarte bien, ¿no? O sea, o no tan mal. Separen muy bien. Seguramente el señor no va a ver el podcast. Oigan, pero bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Puedes sobrevivir? Bueno, a ver, de entrada yo quiero decir algo. Veo parejas a mi alrededor, o sea, conozco parejas y digo, es que deberían de tomar terapia de pareja, ¿no? O ya la están tomando y digo, ay, qué bueno. Pero también por otro lado digo, qué horrible ya no poderte comunicar con tu pareja. Ok.
¿no? O sea, Esa observación está buena, ¿eh? O sea, Sí, es como está bueno. de que tienes que llegar a eso, o sea, para poderte ya no me comunicar, estoy ¿no? comunicando contigo, Eso está bueno. no estamos llegando a ningún acuerdo, las cosas simple y sencillamente no están mejorando, entonces necesito un tercero. Obviamente yo soy la primera persona en apoyar todo lo que tenga que ver con salud mental, siempre y cuando no sean charlatanerías, Sí. que sigan el proceso científico, ¿no? El método científico, pero sí pienso y digo, qué chafa que llega un punto en el que ya no te puedes comunicar con tu pareja. Sí, la neta nunca lo había visto desde esa Y perspectiva. negociar y llegar a arreglos, ¿no? Pero bueno, empecemos. ¿Puedes sobrevivir una relación sin ninguno de los dos trabaja en sí mismo? Totalmente así en seco. Yo creo que sí no. tienes que trabajar en ti misma. Porque siempre vas cambiando, siempre te vas descubriendo más cosas. Yo soy estoy como muy clavada en el tema de el crecimiento personal. Y me he hecho muy fan porque, bueno, tengo un tema de depresión importante, ¿no? Y lo he tenido todo. Sí. Chócalas, ¿qué tomas? Capriz. A no ser que sea, yo tomo Es que es más fluoxetina. caro, es que es más caro. Claro, nosotros es el temu de los antidepresivos. Vamos a brindar por la depresión, los tres estamos deprimidos. Ay, sí, y los tres medicados. Oye, pero Venga. espérate, si estamos medicados, entonces ya no estamos deprimidos. Sí, no, La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros no estamos deprimidos. exacto. Vive con droga. Vive sin drogas. Sí, vino las drogas Vive con drogas. O sea, siempre hay algo que mejorar, siempre tienes como, pues ciertas cosas que vienen de tu temperamento, de tu carácter, ¿no? De toda la vida, las huellas de que si de abandono, que si de humillación, que si de no sé cuánto, y pues siempre están ahí como medio dando la latentes. ¿no? Y si no las trabajas, creo que al final de cuentas impacta en cualquier tipo de relación. Pero pues evidentemente en tu relación de pareja con la persona con la que vives todo el tiempo, pues salen a relucir ahí las cosas cuando no están trabajadas. Es que eso dices está cañón, porque Sí. por más terapia que tomes y por más antidepresivo que tomemos y tal, o sea, al final sí sanamos muchas cosas, pero también siempre estamos a un comentario de distancia de volver a sentirnos tan mal como nos sentíamos antes del trabajo personal. Exacto. Siempre tienes que partir de tu trabajo personal, sin importar nada, porque tú eres quien se va a presentar así como ante la gente, ¿no? Y más en un caso de una pareja. Sí. Güeyes, vieja, lo que sea. Que están mal, ¿no? Y es, ay, pues es que siempre me va súper mal en las relaciones porque, o sea, siempre traigo el mismo patrón. Pues si no te trabajas, por supuesto que vas repitiendo el mismo pinche patrón del infierno. Pues porque igual no estás viendo algo que hay en ti, que no está funcionando. Y si tú no estás bien, ¿no? O el clásico que dices, ¿cómo esa chava o ese güey se puede conformar con la pareja súper mediocre que tiene? Porque si hay parejas muy mediocres. Siento que la mayoría de las parejas son mediocres. O sea, igual es una opinión muy controvertida, sí, muy ruda, pero realmente lo creo, ¿eh? Realmente, no todas, por supuesto que no todas, hay muchas súper chidas, Sí. pero sí creo que es como, ya estoy aquí, ¿para qué me muevo? Ajá. Y eso es mediocridad absoluta, o sea, Sí. es como nunca buscar crecer en tu trabajo, o sea, que nunca busques la gerencia o la dirección. O lo que es del lado, como la balanza, ¿no? O sea, de cómo es posible que esa persona esté con esa persona, sin importar si es hombre o mujer, ¿no? O sea, es como que dices, eso no es tan, o sea, está raro, ¿no? Sí. Y muchas veces es miedo a la soledad, o sea, tengo amigas, ¿no? O familiares, lo que sea, ¿no? Que salen de una relación y luego entran a otra porque no saben estar solos o solas. Y es fuertísimo, o sea, y entonces andan con cualquier pendejo o pendeja. Tú no estás bien, pues peor pues no es imbécil, o sea, o esa vieja. Sí, claro. Fíjate que yo estudié un diplomado en criminología clínica y tuve una maestra que es mi amiga Claudia, ¡mua! Pero lo que nos decía Claudia desde la clase 1 es, o sea, como un cotorreo psicológico antes de clavarte ya en la darquetez. Decía, nosotros, o sea, las personas, pues, no encontramos a nuestra media naranja, encontramos a nuestra media patología. Sí. Y era como un... Bueno, ahí dicen por ahí también del tamaño, tu pareja es el tamaño de tu enfermedad. Y sí, y es durísima también. Wow. No, y es totalmente cierto, o sea, encuentras a alguien del tamaño de tus demonios. Exacto. Y ahora tus demonios, porque al final pues todos estamos demonios, pero tus demonios son compatibles o son incompatibles con tu pareja. Exacto. También. Exacto. O sea, hay veces que
tus demonios conviven perfectos con los del otro Sí. y está todo dar. Sí. Pero cuando no, Cuando pues no sí sé hay, dónde está qué cañón. pedo. No, y sobre todo que hay como un tema de, como que alguien, como que veo muchas parejas que uno está aquí y el otro está acá, Sí. ¿no? Y como que siempre hay alguien que busca el dominio de alguien más, y no, o sea, como que siento que eso es muy O ser común. protegido por el otro. O ser protegido ¿no? por, sí, eso está muy cañón, o sea, lo que ves como la Matrix, bueno, nuestra generación va a entender lo que es ver algo como la Matrix, ¿no? También las nuevas, porque ya hay la Matrix 38. Revoluciones. Sí, pero ya Keanu Reeves ya así con bastón, o sea, Sí, no pues, man- porque la Matrix siempre estuvo así. Ah, sí. No, pero. Pero sí, ves como la Matrix a Sí. muchas parejas que dices, güey, no. Sí, claro, manches, claro. ¿no? Vaya terapia, o sea. Nos regresamos a lo que estaba diciendo Lau. O sea, como de, si no chambeas en ti, olvídate de estar bien con una pareja. Exacto. No vas a estar bien. No es que siempre estés wow, ni mucho menos. O tal vez ya tienes, o sea, ya tomaste terapia, tal, y ya sabes que pues, pasaste por un momento muy difícil, que se te murió tu papá, el perro, te quedaste sin chamba, pues obviamente son... Brindemos porque somos huérfanas de papá, muy bien, nuestros papás han muerto. No, pero es como Correcto. terapia o no. Ojo, no estoy diciendo que, o sea, terapia, wow, aplauso a la terapia. Pero es como, por lo Sí, menos. aplausos a los No, sí, pero a lo que voy es por lo menos una introspección, ¿no? Y saber qué onda contigo mismo, ¿no? O sea, No, y hay gente no nada que más. nunca ha ido a terapia, pero se maneja muy bien, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que es como muy importante trabajarte lo más que se pueda, ¿no? Para tener una vida de pareja sana. Sí, aquí hice una pregunta que me parece hasta tonta. Dice, ¿es egoísta tomar terapia si tu pareja se niega a hacerlo? Obvio, no es obvio egoísta. no. Pero No. ¿qué tan egoísta es la otra persona que se niega a tomarla? Ahí entramos en un tema. Ay, sí. Creo que sí. Igual no es egoísmo, es soberbia. Yo siento que eso es soberbia, pero ahorita nos A ver, aguanta, pero o sea, que no quiere tomar terapia de pareja, o sí, ¿verdad? O sea, no terapia solo, Ajá, terapia de pareja. sí. No, pues está mal. O sea, pues si te lo está pidiendo tu pareja, es como cualquier otra cosa que harías por tu. No cualquier otra cosa, pero es como si estás intentando que se salve y te está diciendo tu pareja, creo que ese es el camino y ya tienes muchas broncas, pues da tu brazo a torcer y ve a la maldita terapia, ¿no? O sea, Totalmente. bueno, yo creo eso. No, totalmente. A ver, esta pregunta es súper intensa, yo tengo mucho que decir al respecto y yo creo que tú también. De hecho, hemos tenido unas conversaciones bastante intensas tú y al respecto. Pero tú y yo no somos intensos. No, cero, no, para nada. ¿Es justo cargar con el crecimiento emocional de la relación tú sola o tú solo? No, no es justo, ¿no? Y, o sea, sí queda como ahí, como cuando empiezas a pensar en que tú estás haciendo más que el otro, ¿no? Pues ya se empieza a descomponer la cosa, ¿no? Ok, a ver, te lo pregunto así directo, porque, o sea, por ejemplo, con base en nuestra experiencia, yo soy la que siempre empieza con el trabajo personal. O sea, yo soy 100% la que lleva el trabajo personal. Pero hay una respuesta Pero hay positiva. una respuesta inmediata por parte de Kenneth. O sea, no es como que yo lo tengo que arrastrar y jalarlo de los pelos. O sea, como que él ha crecido muchísimo porque se ha abierto por completo a todas las cosas que he aprendido yo en terapia. Pero ya, o sea, él como individuo creo que tiene cosas que sanar, pero sí creo que mi crecimiento le ha impactado totalmente a él y él se ha abierto por completo y siempre escucha y abre la cabeza y dice, wow, y eso le afecta. Pero ahí yo no siento que sea como que tú estés llevando como, o bueno, como estaba planteada la pregunta, Sí. ¿no? Pero a ver, ahora platícanos tú respecto a cuando tú sí, o sea, tú sí lo cargaste tú sola, ¿no? Sí, ¿no? Y fue mucho tiempo de pedir y que fuéramos a terapia juntos, ¿no? Mi relación tenía la característica de que mi ex era como muy, no en mala onda ni nada, pero así es él, es controlador, punto, ¿no? Él quiere tener todo bajo control, todo en orden, todo, ¿no? Y que todo funcione como él quiere a la hora que él quiere, etc., ¿no? Y yo, por una parte, esa parte yo decía, qué bueno, a todo, que le arregle todo, ¿no? Pero pues evidentemente llega un punto en que también empiezas a sacrificar como tu libertad, ¿no? Como lo que sí quieres hacer, lo que no, en fin, ¿no? Y por otro lado, que tienen que ver también con esto, él es muy bueno hablando, ¿no? Expresando lo que piensa, lo que siente, etc.
a mí me cuesta mucho trabajo y es algo que de las muchas cosas de mi trabajo personal es justo expresar mis emociones y mis cosas y tal, ¿no? Y entonces cuando yo trataba de decirle que algo no me gustaba o luchar con esta parte del control de, a ver, en esto está muy bien, pero en esto ya no, él me empezaba a argumentar, ¿no? Con una estructura mental perfecta y yo, no, pero es que, ¿no? Y entonces como que siempre me volteaba las cosas de, no, es que la que tú estás mal eres tú. Entonces yo me empezaba a frustrar de una manera. Así era, que le falta estructuras a ti. Exacto, ¿no? Qué loco. Y yo sé, no, es que, a ver, no me estás oyendo. No, sí te estoy oyendo, pero el tema es que más bien tú tienes que cambiar esto y esto y esto por esto y esto y esto. Y me la volví a repetir y me la No, y ya sé cambiar tú porque yo soy incapaz de cambiar, entonces mejor conviértete en mí. Sí, un poco. Pero sí tenemos problemas a la hora de comunicarnos en cosas como importantes. Eso que está, o sea, voy a sumar a lo que estás diciendo, o más bien no sumar, sino quiero ver si entendí bien. Sí. No es una cuestión de que no hablaras, sino es una cuestión de que él es muy bueno hablando, ¿no? O sea, y tú querías expresar algo de cierta manera y era como, no va por ahí, va por acá, Exacto. ¿no? O sea, y entonces te volteaba la tortilla aunque no quisiera o sí quisiera, como sea, y tú te quedabas sin herramientas para decir, oye, no entendiste lo que te quería decir. Exacto. Quizá era tu culpa, quizá era su culpa o culpa de los dos, pero entre que tú no le podías decir bien el mensaje y él lo manipulaba, si no a su favor o sin darse cuenta, le daba un sentido que tú no le estabas dando. A ver, a cualquiera le gusta tener la razón. Claro. Cuando te dicen cosas que no te gustan, Sí, te siempre dices, no, pero es que tú él no. Y el tema era que a mí a la hora que me empezaba o sea, que yo le decía, es que esto no me gusta y tal, y no sé qué, ¿y qué sientes? Y yo así, con la emoción aquí atrapada de, Sí, no, sí, no sé sí. cómo empezar o cómo decirlo porque me costaba trabajo. Bueno, no, a ver, pero es que lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto, ¿no? Y yo así, no, es que no va por ahí, ¿no? O sea, va por el otro lado, ¿no? Como dijiste ahorita, Sí, sí. ¿no? Y no es porque él, o sea, justo al final dijiste, puede ser un problema de los dos, y creo que era justo un problema de los dos, entre que Sí. yo no me sabía comunicar y entre que él no quería oír. Tu media patología. Exacto. Está cañón. ¿No? Está cañón. Sí. Ajá. Entonces, sí, en cosas que me parecían como muy importantes para el crecimiento como pareja, no lográbamos una buena comunicación. Como que en cosas del día a día, ¿no? Si hubiéramos Así para lo profundo, no. Exacto, ¿no? Y entonces, desde muy temprano, ya en el matrimonio, porque nunca vivimos juntos antes de casarnos. No vivíamos juntos, pero yo vivía en Toluca. Entonces muchas veces se iba y se quedaba a dormir y como que yo decía, bueno, no se quiere venir, o sea, no quiere vivir junto, pero pues más o menos sí le sé cómo es, ¿no? Sí. Pero no es la misma, ¿no? Sí me quedaba claro que no era la pintura completa, ¿no? Y aparte duramos 5 años de novios, etc., ¿no? Sí. Sí, tampoco se ignoraban, o sea, sí es como, pues sí, te conozco. Ajá. Entonces fue como que dije, bueno, puede funcionar, pero no. O sea, bueno, el punto es que sí estuvo rudo el reto de vivir ya juntos, ¿no? Entonces, al poco tiempo yo dije, no nos estamos comunicando tan bien, ¿no? Me empecé a deprimir, porque aparte yo tiendo a la depresión, por eso estoy medicada, ¿no? Chócalas. Y, no, pues ve a terapia, ¿no? Porque necesitas tú ir a terapia, ¿no? Yo, o sea, sí, voy con mucho gusto a terapia otra vez, ¿no? Yo no tengo problema con la terapia, pero también creo que sería bueno o que tú fueras también o que fuéramos juntos. Eso. Sí. No, porque yo estoy bien, ¿no? Él es como una Ah, persona sí, como sí. muy segura de sí misma, de sí mismo, ¿no? Y como que, a ver, se quiere mucho, ¿no? O tal vez es mucho miedo de no ver lo que está mal. Pues no quería y no sé cuánto que yo. En algún momento de su vida fue a terapia y me dijo, es que yo ya, todos mis temas ya los resolví ahí. Y yo sí, pues no, es que no se puede, porque pues uno siempre crece. No, y aparte de evolución, o sea, si eres creyente de la terapia es como, Pero no es como, o sea, no eres creyente, sino es una deidad. ok, no me refiero a O eso. sea, sigue el método científico, no es una Bueno, deidad. si crees que la terapia te va a ayudar, no es una cuestión de ya la tomé y ya. Es como tú evolucionas, va a ser otro momento en tu vida que quizá la vas a necesitar. Porque ya no eres la misma persona que eras antes. Sí. Entonces no vale así de, bueno, yo tomé terapia a los 7 porque me poncharon mi balón. Me poncharon mi balón, entonces ya tomé terapia. O sea, no, tu balón ya no importa, güey. Yo sí fui a terapia y tal, y muchas cosas, y la verdad es que era apoyador, ¿no? Al final de cuentas, porque
yo hacía para él, ¿no? Desde su visión muchas cosas locas, ¿no? Porque yo sí, o sea, soy fan de o sea, tengo terapia científica y también pruebo todo lo no científico. O sea, yo soy de probar de todo. Bueno, pero a ver, verás, estás buscando mejorar. Exacto. Todo lo que me sume, o sea, está muy bien, ¿no? ¿No? Entonces, a él sí algunas cosas de las que yo hacía como que le hacían así como... Yo creo que muchas de esas como terapias alternativas que no siguen el método científico tienen un efecto placebo al final, o sea, sirven entonces de alguna manera porque te están sirviendo, porque para ti están sirviendo, Exacto. te están ayudando a mejorar. Entonces, muchísimo, es como los mamadores de la literatura que dicen, güey, no leas a Paulo Coelho. Estoy de acuerdo, no leas a Paulo Coelho, qué oso leer a Paulo Coelho, pero es el debate de leer o no leer, o Exacto. sea, leer a Paulo Coelho o no leer nada, pues al final la lectura te va a dejar algo bueno, o sea, entonces mejor lea a Paulo Coelho, pero lee algo, Exacto. ¿no? ¿No? Pero bueno, entonces, pues bueno, empezó todo el cuento de que seguíamos sin poder hablar de cosas como importantes. A mí me empezó a desesperar más, entonces, pues luego los pleitos se hacían grandes, ¿no? Porque yo explotaba de, ¡no me estás oyendo! Y el otro, no me grites, ¿no? Porque él siempre es como muy, o sea, controla mucho sus emociones, ¿no? Y es cero violento y tal, ¿no? Y yo sí era que los dos vienen de un lugar que, o sea, por los mejores papás que hayas tenido en el mundo, todos los papás la cagan de alguna manera. Y tal vez los dos buscaban, o a uno lo escucharon en exceso, o al otro no lo escucharon nada, o de alguna manera sentían que uno que su voz no contaba y el otro que contaba muchísimo. Exacto. Sí. Mi nueva terapeuta. Exactamente, ¿no? El punto es que rogué, supliqué por la terapia, ¿no? Y no fui escuchada hasta el último minuto. Uf, que cuando ya llegamos a la terapia, yo ya estaba como súper desenamorada, súper, ¿no? O sea, dije, va, la última y nos vamos, órale, ¿no? Estaba yo en terapia, mi psicóloga habló con él, ¿no? Y le dijo, por favor, ¿no? O sea, a ver, Laura está hasta acá, ¿no? O sea, tú sabes si vienes o no vienes. Va, sí voy, ¿no? Porque pues sí tenía miedo de que se terminara, ¿no? Sí. ¿Tú o él? Él. En ese momento yo no lo sentía como que se hubiera terminado, o sea, sí quería ir como por mis últimas canicas. Ya cuando fui por mis últimas canicas me di cuenta de que, o sea, ya la realidad era, ya fue, ¿no? Y entonces... Ay, qué fuerte. Sí. o sea, cambió ciertas cosas, pero no lo de fondo, ¿no? O sea, lo de fondo no lo quería cambiar y pues es respetable también, ¿no? Hay cosas que dijo, así soy yo y yo no voy a cambiar, ¿no? Y ya no le muevan porque yo no voy a cambiar. Entonces yo dije, pues yo con esto no puedo vivir. Uy, qué fuerte. Válido y legal, la neta, de ambas partes. Creo que por un lado, o sea, no sé si en el caso de él era como yo no voy a cambiar por ella, ¿no? O por alguien, olvídate, por alguien, yo no tengo por qué cambiar. Es que creo que hay una línea muy delgada, a ver qué opinan, entre el, porque, o sea, que mi pareja me cambia, o sea, no dejes que tus parejas te cambien. Estoy de acuerdo, Sí. pero Pero al final de cuentas sí cambias un poquito. totalmente. Y pues sí, o sea, una pareja sí te cambia en algo. Obviamente que no cambia tu esencia. No, totalmente, pero se trata de que tu pareja te convierta en una mejor persona. Entonces, para que te conviertas en una mejor persona es necesario cambiar. Exacto. Y si te rehusas a cambiar para bien, pues está cañón. Sí. Porque estoy segura que lo que tú pedías era algo para bien, para el bien no solo tuyo, de él también. Exacto. ¿No? Y pues bueno, el punto es que no se dio, ¿no? No me abrió su corazón en eso que yo quería. Me pongo a pensar y digo, pues no se lo abrió a él mismo. O sea, ya olvídate de lo que no se abrió a ti, no se abrió a él. O sea, abrirte el corazón a ti mismo, van a entrar cosas horribles también. Van a entrar cosas hermosas. Yo me acuerdo que una vez, porque lo pienso como, pienso en él con lo que te voy a decir, ¿no? Y tal vez vas a decir, no sé si llores, ¿no? Ajá. Pero yo me acuerdo, yo tenía ataques de pánico. Ajá. Y en una ocasión, mi terapeuta me dijo, dile a Kenneth que vaya para hablar con él. Sí. Entonces Kenneth fue y esa sesión como que toda se trató de Kenneth.
y Kenneth le decía, es que yo ya no sé qué hacer, pero no por un tema de ya estoy harto de Marta, Sí, pero ¿cómo lo manejo? sino como ya no sé cómo ayudarla. O sea, esto ya la llevé al hospital y en el hospital no le sirvió de nada. No, o sea, yo en un ataque de ansiedad, perdiendo la vista en el hospital, güey. Sí, Ojo, perdiendo la vista Ah, por su ansiedad. por ansiedad, sí, ¿no? Yo también algún día fui a dar al hospital porque yo sentía que me estaba dando un infarto. Por supuesto. De hecho, llegamos porque le estaba dando un infarto, o sea, por su ansiedad, y ahí, dentro de todo lo demás, fue que empezó la onda de no veo qué me están dando, o sea, ya fue como. Sí, o sea, me canalizaron y era de, me están dando algo que me está matando y estoy perdiendo la vista, ¿no? Y entonces Kenneth le decía a mi terapeuta, yo ya no llego más allá de un hospital, ya estoy en una sala de emergencias, ¿qué más puedo hacer? Sí, Entonces, o sea, toda la sesión se trató o sea, no de Kenneth, obviamente de mí, pero de cómo él me podía ayudar, yo qué sentía, porque pues tú sabes lo que es la ansiedad, y si te ven como con cara de preocupación, están reafirmando que te estás muriendo. exacto. En vez de ayudarte, es como, ya ves, sí me está dando un infarto. Como, güey, no pienso que te está dando un infarto, pienso que te ves mal porque te ves mal, pero tú estás de, ya ves como si me estoy muriendo. Sí. Y en esa sesión me acuerdo que no sabes qué manera de llorar, güey, porque fue la primera vez que no me quedó de otra más que entender que me tenía que abrir a la vulnerabilidad. O sea, era forzoso porque era yo luchando contra mí misma y contra no ser vulnerable. Sí. Y entonces mi terapeuta le decía a Kenneth, pero fue como un wow, una cachetiza que yo empecé a berrear, Sí. que mi terapeuta le dijo a Kenneth, la tienes que ayudar a ver que su vulnerabilidad no la hace débil, la hace una persona hermosa. Sí. Y yo, así, un llanto, y siento que eso le pasó a tu ex. No me voy a abrir a la vulnerabilidad porque pues, ser vulnerable es ser débil. No es ser débil. Alguien con huevos se abre a la vulnerabilidad. ¿Vamos a llorar todos? No. No, Ok. no, ya está superado. Perfecto. Y al final de cuentas, o sea, el divorcio fue amigable en general. Sí. Y ahorita seguimos siendo muy buenos amigos porque pues no tuvimos hijos, pero tuvimos perrijos. Los Pero compartimos. pues sí son, o sea, la neta es que... Sí, no, a ver, yo para mí siempre digo son mis hijos. No, O sea, pero no mi perrijo, es mi hijo. Pero a ver, es que lo que la gente que tiene hijos debe entender es que no es que los estemos comparando con tener un hijo humano. Sí, no, Es es que muy no diferente. son- muy diferente, ya lo sabemos, no tenemos la mollera aplanada. O sea, un poco. Pero es como, güey, yo decido a quién hago mi hijo y cuál es tu pedo. Exacto. O sea, si yo le doy a mi gato y a mi perra en lugar de hijos, ¿a ti en qué te afecta? Exactamente. Pues sí, perdón, pero son mis hijos y te vale, ¿no? Entonces, bueno, tenemos custodia compartida y nos seguimos viendo, podemos ir a comer, podemos ir o sea, desayunamos un buen de veces el fin de semana que hicimos el intercambio de los perros, chateo con él prácticamente todos los días. Qué maravilla. Órale, eso también surge otras preguntas de eso, ¿no? No, pero eso está, bueno, para mí, No, a mí me claro. parece increíble. No, claro que sí, porque, o sea, yo me pongo a pensar en si me separara de Kenneth, no, por favor, me muero, pero si me separara de él, yo querría saber de él. Es lo que hemos hablado, cómo te desprendes hemos platicado Marta y yo o sea, si fuese el caso, cómo te desprendes de todo lo que quieres compartirle, platicar, decirle, no, o sea, es como, está muy complicado. Que yo, o sea, o sea, nos mantenemos, creo que muy al tema porque hay ciertas cosas que dices, a nadie más le importa esto. Que a ahí. él. Sí, claro. Mira este chismelo de que, jajaja, y tal, ¿no? Y él igual, ¿no? La verdad es que yo no sé si él haya tenido o haya salido con las personas. ¿no? te has enterado. No me enteraba, ¿no? Me imagino que no es algo serio, porque ahí ya me hubiera dado cuenta, ¿no? Yo creo que él me lo hubiera dicho, ¿no? Y yo tampoco, o sea, yo la verdad es que no he salido con nadie, ¿no? Entonces, Te hago una pregunta. Y en esos desayunos y en esas conversaciones que han tenido y en esa amistad que han formado, ¿nunca han hablado de algo más? O sea, como No. nada, los dos están perfectamente bien el uno sin el otro. sí, nunca, o sea, yo nunca le he dicho así de vamos a volver o cómo te sientes o tal, o sea, y él tampoco, ¿no? Pero qué cabrón, porque pienso fervientemente en que
el amor es como la energía, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y entonces, si hubo amor real entre ustedes, no puedes dejar de amarte. O sea, su amor se transformó en algo fraternal. Exacto. Para mí ahorita Alberto es mi mejor amigo. Que no sé si vaya a durar toda la vida, porque pues algún día va a ser su vida con una pareja y pues justo es entre todos los otros podcasts que se han oído aquí, ¿no? Pues está cabrón que... Claro. Y mi mejor amiga, mi ex esposa. Yo sé que Kenneth no, pero yo creo que sí se puede. Hay personas que lo logran, o sea, yo he conocido gente que se lleva ya de pelos con el esposo de la pareja que tuvieron, o sea, lo que sea, ¿no? Y conviven muy bien. Independientemente que siga en mi vida o se tenga que ir, la verdad es que lo quiero muchísimo y le agradezco muchas cosas que aprendí en esos años, ¿no? Porque no todo fue malo. No, claro. Muy buenas. Incluso lo malo, pues nos hicieron crecer a la mala, ¿no? Igual no como lo hubiéramos querido. Pero bueno, a ver, aquí dice, te estás quedando en una relación que ya superaste emocionalmente, pero yo te hago esa pregunta. ¿Tú sientes que ya habías, después de todo el rollo de terapia tú sientes que ya habías superado emocionalmente y que ya habías incluso pasado por todo el duelo de la separación con tu ex estando dentro del mismo matrimonio? ¿O no tanto así? No me di cuenta, pero sí fue así. Sino que hasta que fueron al final, ¿no? O sea, Exacto. es lo que decías de las canicas, ¿no? Ajá. O sea, es como, pues vale, a toro, pero ya que llegaste fue como, shit. Sí, o sea, por más que cambie, porque sí había cosas que cambió, o sea, cositas chiquillas, ¿no? Pero ya para mí ya no eran suficientes, ya no eran, porque aparte lo de fondo seguía sin trabajarse, ¿no? Y fue Ey. cuando ya dijo, yo no voy a cambiar eso y tal, no sé cuánto, dije, bueno, pues ya. ¿No? Hasta luego. Pero justo ya cuando me separé y todo, la verdad es que no lloré ni un día. Pero porque Lloré mucho tiempo antes, pero el día que me fui de mi casa, no lloraste. de ahí, ¿Qué sentiste cuando te fuiste? una liberación muy grande. O sea, sí fue como muy fuerte. Digo, viví con nuestra amiga, que no es nuestra tan querida amiga. Se habla que me caen menos bien que Kenneth. Claro, ya sabes que te amamos, pero te tenemos sin poder. Y, o sea, pregúntale cuándo me vio llorar. Sí. O sea, me fui de mi casa a su casa Sí, es cierto, me sacas un recuerdo de aquí de cuando estabas viviendo con ella. Sí. y nunca estuve mal. Lloré mucho antes, o sea, el duelo, o sea, y justo, pues me di cuenta de eso, dije, viví el duelo durante todo este proceso, porque pues al final de cuentas, pues yo sí estaba en terapia, estaba haciendo lo que me tocaba hacer, ¿no? O sea, como que... Tú sí estabas viviendo el duelo. Exacto, ¿no? Estaba procesando todo. Pero además en ti no quedó, o sea, eso está muy cañón. Sí, no. Pues como yo intenté, neta, todo. Hasta logré llevarlo a terapia después de muchos años, pero lo logré. Sí. ¿No? Y digo, llegamos muy tarde. Sí. ¿No? Y creo que las terapias de pareja creo que funcionan muy bien a tiempo, ¿no? Sí. Y que pueden funcionar aunque no estés tan mal ni nada, pues te ayudan mucho, ¿no? Porque siempre, o sea, te ayudan a comunicarte mejor. Unos amigos míos tomaron terapia de pareja de novios antes de casarse. Y yo al principio, o sea, Sí, qué ridículo. Órale. ¿cómo? O sea, te vas a casar y estás viendo, o sea, No era para arreglar algo, era para No. mejorar todo. exacto. Órale. ¿No? O sea, o sea, mi amiga se le ocurrió, ¿no? Y convenció al su hoy esposo, ¿no? Ajá. De ir, porque, o sea, todo tiene que Estar mejorar. bien, O sea, ajá. ella siempre tengo que mejorar en todo. Y entonces, pues ya se iban y como no habían vivido juntos, entonces ella le dijo, a ver, no hemos vivido juntos porque no quieres, porque era también igual bueno, mi ex, ¿no? Como más conservador es de no, hasta que no nos casemos. O sea, a ver, yo me quiero casar y si te dije que sí cuando me diste el anillo es porque sí me quiero casar y te amo y te adoro, pero vamos a hacer una decisión súper consciente y vamos a ver qué maneras tenemos como de conocernos mejor, porque si no el trancazo va a estar duro. Y él así como que, pues, ¿de qué me hablas? O sea, ahorita todo es felicidad, la boda, Sí. la fiesta, ¿no? O sea, Sí. o sea, ¿por qué me metes el tema de la terapia? O sea, Sí. pues ella sí, Sí. terapia o nada. ¿no? Oye, me estás haciendo pensar en algo súper cañón,
que por supuesto yo insisto, yo siempre voy a ser partidaria de la terapia, que no se malinterprete y sobre todo porque soy una persona con trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o sea, yo voy y vengo de terapia sí o sí, o sea, necesito, ¿no? Pero también creo que, no sé, me surgió un debate intenso de lo que acabas de platicar. Pero creo que también es importante cagarla, ¿no? O sea, puta, déjame pasármela como me la iba a pasar, o sea, si me la iba a pasar mal, pues aguántame tantito, o sea, como que, no sé si me estoy explicando, como Sí, llegar sí. Sientes que en ese más momento- al natural, a los Sí. problemas que van a surgir y Y que yo- aprendas a Por una parte solucionarlos. yo pensaba eso, pero al final ahorita los veo y la verdad es que son, o sea, se llevan muy bien, no siguen en terapia, o sea, han tenido sus baches, han regresado con la misma terapeuta, ¿no? O sea, como en bachecillos, pero la verdad es que creo que les funcionó, ¿no? Y como que siento que a veces somos como muy cuadrados de que, ¿Eso para qué? o sea, ¿cómo? O sea, están preparando la boda, pero van a terapia de pareja, o sea, esta parte, o sea, lo que dices, yo lo pensé, ¿no? O sea, yo sí, pues también hay que vivir la vida, ¿no? O sea, y no tratar de controlarlo todo. Me dicen, no puedo controlar todo, pero creo que nos va a servir. Me dice, porque al final de cuentas, yo creo que sí es muy diferente tener un novio a tener un esposo con el que vives, ¿no? O una pareja con la que vivas. O sea, quiero que, o sea, podamos vivir bien, o sea, que no sea tan como complicada. Me dice, igual de todas formas no funciona, ¿no? Igual de todas formas decimos, no, pues estoy, o sea, ya viviendo juntos tú para allá y yo Sí, para acá, claro, qué horrible, ¿no? Pero pues, o sea, te digo, ella tiene una manera pues de pensar, es súper racional, es Se súper nota cañón. cañón. Sí. No, es la persona más racional del Sí. planeta, ¿no? Y al final de Sí. cuentas se ha ido relajando porque obviamente su esposo no es así, ¿no? Entonces, al final de cuentas sí le sirvió la terapia. Y la verdad es que tienen, o sea, ayer pues, estábamos pensando que ya van a cumplir este año cumplen 16 años de casados. Órale. ¿No? Y tienen 2 hijos, bueno, 3 hijas, ¿no? Y, o sea, bueno, la verdad es que sí Pues les ya ha les tocado de funcionó. todo, ¿no? Y ahí van, ¿no? Y están súper contentos, están felices. Ah, porque también tuvieron un noviazgo largo. Entonces, o sea, ya de conocerse, de tratarse, son como 20 y tantos. Wow. Y fíjate que aún a pesar de terapias y 10,000 años de noviazgo o 2 meses de noviazgo, que fue el caso de mis papás. O sea, mis papás fueron novios 2 meses, güey. Y a los 2 meses de ser novios se casaron. Y duraron hasta que la muerte los separó. O sea, también creo que independientemente de lo que sea, es de compatibilidad. Bueno, mis abuelos maternos, igual, se conocieron un mes, mi abuelo desapareció un año, le escribió por carta ese año a mi abuela y un día le dijo, ¿quieres casarte conmigo? Sí. Ah, bueno, voy por ti tal día y nos casamos. No manches. Y así se casó y se fue a vivir con él o sea, mi abuela vivía en Jalisco, mi abuelo en Oaxaca, y entonces se fue a vivir con él a Oaxaca, lo vio un mes, un año lo dejó de ver y se fue a vivir con él. Sí. Y tuvo 2 meses de relación, o sea, tampoco es como que no te puedes casar enamorado. No, claro. A mí se me hace que lo que hizo tu amiga fue como un plan de preproducción, o sea, como de no lleguemos así encuerados, o sea, es como ayudémonos un poquito para no llegar como sin herramientas o armas. Nunca en mi vida lo había escuchado, pero, o sea, al principio me quedé así, ¿está loca o qué? Pero luego dije, creo que no. Dios, o sea, no Sí, puede sí, sí. ser o sea, que todo lo tienes que preparar y todo tiene que haber una preproducción. Ajá. Obviamente como mamá, o sea, creo que no hay mujer que haya leído y visto más cosas de cómo ser una buena mamá y qué esperar del embarazo en el mes 1, 1.1, 1.2, o sea, no Sí, sé, sí. pero pues es así, o sea, y es así. Sí. Y se ha ido relajando, la verdad. Ya sí sigo viendo un rasgo brutal de control y dominio, pero bueno, o sea, si a ella le sirve. Pues. A ver, ¿por qué tenemos tanto miedo de ir a terapia de pareja? ¿Tú alguna vez has pensado que tú y yo deberíamos ir a terapia de pareja? No. Honestísima, no mientas porque estamos en un programa. No. No, para nada, no. ¿No? No, te lo juro que no. Creo que, o sea, que justo lo que has dicho, o sea, como algunas veces emocionalmente hablando, yo soy más malo para transmitir, justo como tú decías, como para transmitir lo que quiero decir. Y también soy evasivo, que cada vez lo soy menos. Sí. Pero al final, como tú bien dijiste, como que no me cierro a nada. Entonces,
como que me has dicho y entonces puedo tomar la batuta y decir, va, ¿no? Entonces yo siento que no, siento que como sea, pues hemos logrado tener una buena comunicación entre tú y yo. Y ahora te hago una pregunta. Sí. Dado que tú, no creo que estés por la calle de la amargura, pero sí creo que todo mundo debería de tomar terapia. Ajá. ¿Tú por qué te rehusas? ¿A tomar terapia? Sí. Porque la tomé y siento que no me sirvió de absolutamente nada. O sea, yo no sé si es la idea de lo que es la terapia. Yo no estoy en contra de la terapia. Ya me dijeron muchos, estabas con una terapeuta que no te convenía o el método o lo que sea, pero no fue como o sea, fui reacio a tomarla, sí, pero nunca vino de un lugar de yo puedo solo o sea, no venía por ahí. Pero ya cuando la tomé fue como, voy a decir algo que quizá todos los terapeutas me funen, adelante, para eso estamos aquí, mucho gusto. Sé que está mal, posiblemente, pero ¿por qué soy real? O sea, es como, para mí, una terapia, lo que voy a decir va a ser una estupidez quizá, o probablemente, o más bien sí. Es como, pues ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame porque yo no lo puedo solucionar, yo no lo puedo arreglar, ¿no? Cuando yo tomé terapia no me arregló nada, ni me sirvió de nada, ni me resolvió nada. Es como, ¿qué me vas a resolver? No me estás ayudando en absolutamente nada. Para mí es como, si yo tengo una enfermedad cardíaca, voy al cardiólogo, me dan una medicina y estoy mejor. Hace ejercicio, come bien, ok, maravilloso. La terapia que yo tomé, yo estaba exactamente igual después de tomarla. Y fui honesto, sincero, me abrí, lloré, fui vulnerable, escupí todo lo que sentía y... Yo tengo otros datos. Y o sea, lo que voy es me acuerdo de ese par de ocasiones que tomaste terapia, sí te ayudaron, o sea, No, sí. fueron un par de veces, fue más. Bueno, 4 veces que tomaste terapia, yo sí me acuerdo que te ayudó. Bueno, respondiendo, quizá fue la terapia que tomé. No. Es como también te trata el terapeuta, ¿a poco no? O sea, Hay con quienes haces más clic, ¿no? O sea, con muchas Totalmente. cosas. Y el método que tenga. Ajá. O sea, hay gente que te dice, no ves jamás, no sé, por ejemplo, psicoterapia. Y, o sea, tengo una amiga que la ama, ¿no? Y que a ella le ha ayudado un montón, pero mientras a ella le funcione, ¿no? sí. O sea, y ella está muy contenta, muy feliz, ¿no? A mí no es el tipo de terapia que me encanta, ¿no? Yo creo que yo no hubiera funcionado en psicoterapia, ¿no? No, yo y pues ya, ¿no? Pero bueno, a cada quien le conviene algo, ¿no? Eso, quizá vaya por ahí. O sea, quizás sea eso. Porque, o sea, Marta comenzó por qué es como no quieres. Pues no es de no querer, sino quizá la experiencia que tuve, desde mi perspectiva fue como, no me sirvió de absolutamente nada. Sí. Siendo que la psiquiatría así me ayudó. Sí. En 5 segundos. En 2 semanas. Sí, Yo ya me sentía completamente diferente. Entonces, no es en contra de, no es no quiero, es mi experiencia me habla que no me sirvió de absolutamente nada. Okay. Quizá mi experiencia fue mala. Sí. ¿No? O sea, es lo que yo creo. ¿Puedes amar a alguien que se niega a crecer contigo? Sí. Yo creo que sí lo puedes amar, pero luego otra vez ya él se convierte en otro tipo de amor, ¿no? O sea, para mantener Eso. como el amor hacia tu pareja, o sea, que la pareja siga creciendo, creo que tienen que ir creciendo más o menos a la par, porque es imposible que siempre vayas al mismito ritmo. Claro. Y no quiere cambiar algo, no quiere crecer, no sé cuánto, sí llega un momento en el que volteas y dices, te quiero un chingo, pero ya no te amo, ¿no? O sea, pues ya no somos pareja, ¿no? O sea... Es que hasta el peso lingüístico de esa palabra está cañón. Está muy perra esta pregunta. A ver, venga. Muy perra porque creo que los tres tenemos que responder al respecto, la neta. ¿Estás con tu pareja o con su trauma o tu trauma no resuelto? Yo creo que con toda la vez, ¿no? O sea, porque yo creo que todos tenemos traumas, Sí. ¿no? Todos. No creo que haya nadie que, o sea, vaya, yo creo que ni Jesucristo. No, o sea, la verdad es que no. Yo creo que sí vives con los traumas de tu pareja, con los tuyos, pero mientras lo sepas trabajar y sepas, o sea, que justo esos traumas te van a ayudar a ser mejor persona, ¿no? Sabiéndolos trabajar y manejar, pues
Entonces yo creo que sí vives con tu pareja, con tu trauma y con su trauma. Vives con los tres, tú eres de una manera, tu pareja es de otra manera, hay traumas y ya generaste traumas entre los dos. Bueno, no traumas, problemas o. Si lo los que sea, traumas sanaron, o se hicieron más, o se profundos. agudizaron más, ¿no? Exacto. De repente, si ya vives con el trauma de tu pareja de a mí nadie me quiso, entonces soy súper celoso, no sé qué, bla, bla, Eso, y no lo trabajamos, Sí. obviamente te va a llevar al desastre. 1000% de acuerdo. solución. Sí, claro. Oigan, esta es una pregunta muy densa. Bueno, yo la veo como muy, muy, muy densa, sobre todo porque por el código de lealtad que tengo, que creo que puede llegar a ser un código que nadie puede alcanzar. ¿Qué duele más? ¿Que tu pareja no quiera cambiar o que no quiera cambiar contigo? Que no quiera cambiar contigo, para mí. Para mí también. Para mí también. O sea, ¿cómo que por amor no puedes cambiar? ¿Es neta o no, entonces no me amas? No, porque aparte te voy a decir una cosa. Sí. Si no estuviera la otra parte, no te interesaría cambiar. Y sí. Desde mi perspectiva es como, voy a cambiar algo en mí porque mi pareja necesita algo de mí que no, o sea, o que lo estoy haciendo de una manera que la lastima o que la perjudica de alguna manera. Entonces voy a cambiar esto por mi pareja y para mi pareja. Si no, pues no lo voy a cambiar, esa es la verdad, ¿no? A menos que me cause un daño irreversible a mí. Pero si no, ni siquiera lo pensaría o querría cambiarlo de alguna u otra manera, ¿no? Entonces yo creo que con la pareja. Hay una frase de este güey, el surrealista argentino, el escritor, de Julio Cortázar, que alguna vez hasta se la puse a Kenneth, que dice, no me acuerdo si son las palabras exactas, pero dice, siempre fuiste mi espejo. Para verme, tenía que mirarte. Y si es, o sea, si lo piensas, es o muy romántica O muy dura. o muy ruda. Les voy a decir algo increíblemente funable, y si no funable, cancelable, y si no cancelable, así como de, Marta, no mames, ¿no? Pero neta creo que la mejor manera de conocerte a ti mismo Es a través de es tu a pareja. través de tu pareja. 100%. 100%. Porque es alguien más viéndolo por fuera, o sea, tú por dentro, ¿cómo puedes ver las cosas? Ajá, viéndolo por fuera, pero de una manera hiperíntima. Eso es lo que Exacto. hace que funcione tan bien y que te puedas volver tan vulnerable, ¿no? O sea, Exacto. que es como, sí, o sea, quiero darle un aplauso a Marta Elena. Gracias. Tú por algún motivo en la vida sentías que no tenías voz. No sé por qué, esto tú lo sabes, Sí. pero por algún motivo tú sentías que no tenías voz. Sí. Y eso salió así en tu relación de pareja. Claro. O sea, y a mí me pasó lo mismo en mi relación, solo que este fue el primero que en escucharme. Y entonces fue muy bonito. Y entonces fue muy bonito porque es como de, no te pases, no puedo creer que existe alguien que me escuche. Ella cree que la escucho, pero estoy sordo. Pero todavía te queda un poquitito de... Todavía no eres de todo. O sea, todavía no. Lejos. Beto. Vete. Ok, vamos a la última pregunta. Venga. Venga. Y eso está muy cabrón. ¿Es válido dejar a alguien porque no quiere ir a terapia? Oye, estás cerrando así de hardcore, trash, heavy metal, ¿eh? Sí, porque, bueno, perdón, yo, o sea, con base en lo que dije podría sonar contradictorio, pero yo creo que por eso y por otras razones, o sea, es válido si tú no sientes que está dando todo por que están en su relación. Eso creo yo. Pero bueno, alguien que sí fue a terapia, ¿tú qué opinas? Yo creo que igual, ¿sí? No creo que sea un condicionante, porque te digo, yo sí creo que hay gente que es muy inteligente emocionalmente, ¿no? Que ya está trabajada de manera natural o en sus otras vidas en trabajo. Es gente muy lista, Sí. ¿no? Y muy abierta, que es vulnerable, que, o sea, hay gente muy sabia, pues, ¿no? Y que igual nunca fue a terapia y está bien, pues sabe trabajarse, sabe trabajar sus emociones, sabe comunicarse, sabe, no sé, como que verse reflejado en el otro, crecer. Sí creo que hay gente que no necesita a fuerzas ir a terapia, pero si
hay una cosa que tu pareja te está pidiendo, ¿no? Individual o en pareja, o como sea, oye, no está funcionando esto, creo que te funcionaría tal cosa, porque sabes que sí está muy atorado en algo o muy atorada en algo, ¿no? Y que no sale con nada, pues eso solamente sale en terapia, o sea, no puedes ir a ver al gastro para que te arregle algo de tu conducta mental, ¿no? O bueno, Claro. de tu salud mental, pues tienes que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, o lo que necesites, Sí. ¿no? Entonces, sí, pues como en mi caso, no se dio esa apertura a, pues al final de cuentas sí acabó tronando la relación. Entonces yo creo que sí, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, Lau, está, o sea, Ujú. bueno, me parece súper importante porque es un poco, creo yo, o sea, terapia o no, o sea, como te lo estoy pidiendo. Sí. Te lo estoy pidiendo y estoy siendo honesto, vulnerable, abierto, te estoy diciendo Y esto. hay algo que no podemos estar trabajando los dos juntos, o sea, que ya hicimos muchas cosas, Hagámoslo no de- se puede trabajar, ¿no? Y sí Hagámoslo. te quiero y quiero estar contigo. Claro, Entonces buscamos claro. ayuda en otra parte, ¿no? Individualmente o en pareja, como sea, Sí, ¿no? Pero pues, trabajémoslo, ¿no? sí, Yo sí se vale. yo la neta, digo, entiendo que estamos cerrando, pero me gustaría aportar muchísimo a lo que están diciendo ambos. Yo alguna vez estuve, o bueno, algunas veces estuve del lado de la persona que necesitaba cambiar. Él también ha estado del lado de la persona que necesita cambiar y lo ha hecho, o sea, pero eso ya es su historia, ¿no? Yo hablo, o sea, cuando él ha habido cosas que es como, esto es muy importante ya, así lo ha mejorado. Y si no, así el cambio ha sido lento pero seguro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ha habido en particular 2 veces que una está ligada con la otra. Pero cuando yo tenía ataques de pánico, yo que llegué a tener, y tú sabes lo que es un ataque de pánico. Sí. Y el ataque de pánico, quien peor se la pasa es una, sin lugar a dudas. Pero también el de al lado se la está llevando la fregada. Yo creo que a veces, o sea, bueno, no, sí tú te la pasas peor, pero ¿no? el de al lado Pero se el la otro pasa- está a 2 rayitas también, porque no sabe qué hacer, no sabe qué. Es el relevo de las Olimpiadas, el que está esperando así el palito así. Exacto. O sea, para reaccionar, a eso me refiero, ¿no? Y nunca puedes agarrarlo porque tú no puedes, si el otro no llega, tú no puedes reaccionar, o sea, no lo puedes hacer. Exactamente, o sea, porque ¿qué haces si estás lidiando con una persona que está fuera de la realidad? Sí. Perdón, pero no cualquiera te puede ayudar. O sea, si no lo llevas con un psiquiatra, un neuropsiquiatra, un psicólogo, neuropsicólogo, o sea, es como, perdón, con una persona común y corriente es muy difícil que te pueda ayudar, con una persona que está fuera de la realidad, ¿no? Entonces, cuando yo estaba con los ataques de pánico, lo que más me motivaba a mejorar era mi relación con él, de es que él por qué tiene que lidiar con esto. Exacto, No quiero que se vaya, no quiero que me deje por esto. exacto. Lo tengo que Ok. mejorar. Nunca te lo había dicho, ¿verdad? No, sí, sí me lo habías dicho. Pero lo tengo que mejorar. Y me acuerdo, y por otro lado, que va ligado, va junto con pegado, cuando se murió mi papá, yo ya tenía ansiedad desde antes, pero mis ataques más rudos fueron cuando se murió mi papá. Tú sabes lo que es que se muera tu papá. Tú eres antes y después de la orfandad, punto, ¿no? Y cuando se murió mi papá, y bueno, y además de todo, sabes lo que es ver que tu mamá enviude, ¿no? Y que no sabes a veces qué te duele más, que tu mamá enviude o que tu papá se haya muerto, o el miedo que te da que tu mamá se vaya atrás de tu papá. El punto es que cuando mi papá se murió, yo veía todos los días a mi mamá. Durante 6 meses estuve pegada con mi mamá, Ajá. porque me daba terror que mi mamá se fuera detrás de mi papá. Sí. Pero estaba tan enfocada en el dolor de mi mamá y también en mi dolor que de repente pasó el tiempo y lo volteé a ver y dije, güey, te estoy descuidando, Y no, eso pensaba ya. pero me dio terror, ¿sabes? O sea, sí, puta, ¿qué tal que estoy descuidando a Kine por estar en duelo? Y tampoco es justo, o sea, un tiempo, obviamente. Sí, pero también si te enfrascas, ¿no? Y te dejas ir, ¿no? Como hilo de media. Aquí estoy. Claro. Aquí sí. Sí. O sea, sí fue de, güey, te estoy descuidando, y me acuerdo que él me dijo, no, y yo, pero sí fue como algo dentro de mí que dijo, tienes que salir ya, porque si sigues en este camino vas a descuidar a tu esposo y Tu depresión y la Exactamente. ansiedad sigue creciendo y pues
evidentemente tú vas a acabar mal y él también, ¿no? Pero también es un debate muy importante, muy profundo, decir, ¿pero me ama menos porque decidió no cambiar? También a veces tus demonios son más grandes y no por eso amas menos a la persona. Yo creo que está en la lucha. Para mí, mi resumen sería, no para cerrar, sino lo que yo pienso, es en la lucha y el empeño que le pongas a las cosas, ¿no? O sea, si tú ves, o sea, regresando a la pregunta, o sea, como de, no quiere la terapia tu pareja, ¿no? Tú vas a ver si no quiere la terapia, pero le pone empeño de otra manera o hace algo. A eso me refiero. O sea, es como, no estoy diciendo que esté bien o mal, sino como algo que digas, bueno, pero le está echando ganas en serio, no de, ahí le échale ganas, idiota, que de todos, estás deprimido, échale ganas. No, brother, te está llevando el carajo. Sí. Pero de, le estoy poniendo empeño para que las cosas funcionen. Quizá dices, bueno, güey, no va a ir a terapia, pero sí está cambiando su manera de ser, pero sí está modificando tal mamada, Sí. pero Sí, estás viendo cambios exacto. importantes, fuertes, de fondo, Exacto. no cosas chiquitas. Que las cosas chiquitas no se deben minimizar, pero Se aplauden. qué bueno, muy bien y todo, pero ¿y lo de fondo para cuándo? Sí, el de fondo es lo más importante, porque las cosas chiquitas ahí te la aguantas y ya dices, ay, ya. No sé si es específicamente terapia, pero si no ves un esfuerzo real, vulnerable de una persona que se está abriendo a cambiar algo, Ajá. entonces ahí sí vas a decir como, pues, no te interesa, ¿no? O sea, es como, no estás poniendo lo que... No sé qué tanto no te interesa y qué tanto no estoy dispuesto a hacer a un lado mi soberbia. Eso, o no puedes o no quieres, o soberbia, no sé, pero es como, haz algo, ¿no? Ese es mi resumen personal. Hagan equipos de 3, resumen, regresamos. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Diles que se suscriban. Suscríbanse, denle like. Eso, dejan nuestros comentarios. Muy bien. Bravo. Y hay alguien que ya se enamoró de mí. Buscan sus redes sociales. Muy bien. Nos vemos a la próxima. Bye. Aquí estoy. ¿Cuánta bebé? Sí, exacto. Sí, y bebé ahí estaba, ¿no? O sea, el bebé sí de aquí está, ¿no? Qué chingón. Ajá.